Desde los ordinals y las inscripciones, el ecosistema de Bitcoin no ha sido lo mismo. Y ahora mismo la tendencia es Fractal Bitcoin. ¿Cuál es el primer token? ¿Cuál es la oportunidad de oro y cómo la puedo aprovechar? Hoy va a ser un video más avanzado y vamos a hablar ya más a fondo de lo que está sucediendo en Fractal, que es esto de Inscribe. ¿Qué pienso yo si es o no un token válido? El Flux. Y por último, vamos a ir a fondo con lo más nuevo. Está caliente. CAT Protocol. ¿Qué es CAT 20? Nos hablan de un tipo BRC20, pero con CAT, que ya sabemos que viene del OPCAT, la nueva función que trae el ecosistema de Fractal. Y es que todo esto me recuerda a cómo inscribíamos antes con este formato JSON, cuando nadie sabía lo que estaba sucediendo, y cuando logras adelantarte a lo que las personas no entienden, es cuando encuentras una verdadera oportunidad. También vamos a ver aquí el mempool de Fractal, porque la gente está hablando del bloque 21.000. ¿Qué sucede en ese bloque y cómo puedes prepararte para cuando llegue el momento? Cuando hablamos de los BRC20 veíamos este tipo de códigos y de hecho así fue como logramos mintear varios de los BRC20 en su momento. Y es que este formato JSON era exactamente el que tenían los BRC20 con estas funciones. Y es que si revisamos un ejemplo acá de BRC20 con el formato JSON vemos exactamente eso. Esto, JSON, quiere decir cómo están agrupadas las cosas acá, cómo está una característica y luego la característica, luego el símbolo y luego aquí te pone el valor de esa característica, y así es como funciona este formato JSON. No tienes que entender todo esto para entender cómo funciona, pero básicamente te lo estoy mostrando porque ahora cuando vemos el CAT20 sabemos que es exactamente lo mismo, es metadata que está en formato JSON, por eso dice .json, ¿ok? La única diferencia es que acá lo estamos haciendo con OPCAT, que es la nueva función que tenemos, es un nuevo código. Todos los OP codes explicados, y son OP-add, equal, return, todo esto son funciones, ¿ok? Sabemos que como esta función es que hay un lenguaje de programación. En el caso de Ethereum, digamos que hablamos de Solidity, nosotros hacemos los smart contracts con un montón de funciones, if, suma, lo que sea, pero al final de todo, cuando ese contrato inteligente se procesa, lo que nos queda como resultado son distintos OP códigos. Códigos OP que son lo que entiende, por decirlo así, el computador, lo que entiende esta máquina virtual, por simplificarlo de una manera. En Bitcoin sucede exactamente lo mismo. El lenguaje de programación de Bitcoin, que se llama Bitcoin Script, que es un lenguaje muy básico, ese lenguaje tiene ciertos OP codes. Y ahora mismo lo que ha sucedido con Fractal es que han hecho este mismo lenguaje, pero le han agregado otra función, otro OP code que se llama OPCAT. Esto lo que hace es que obviamente al agregar esta otra funcionalidad base nos permite a nosotros abrir muchas más posibilidades, ¿ok? Porque el CAT viene de concatenar, que te permite concatenar bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que antes una información que podías tener acá, muy simple, sola, no significaba mucho, pero si ahora yo puedo hacer un script más largo porque puedo unir la información y hacer algo mucho más complicado a nivel de script o programación, y de ahí es de donde nacen estos smart contracts. Y ahora, si todo esto te parece muy técnico, no te preocupes porque te lo voy a simplificar. Acá estamos viendo la documentación de CAT20, que es este nuevo protocolo, ¿ok? Esto es un metaprotocolo, porque es un protocolo de metadata. Y ves cómo es muy sencillo y vas entendiendo todo cuando se explica de la forma correcta. Acá ves todos estos diagramas que son muy similares a los diagramas que vimos antes y ves este código, ¿verdad? Que son estas funciones OP push, es muy parecido a lo que veíamos antes con el protocolo de los BRC20. Luego ves el JSON file, que es lo que debe ir acá, y es muy similar, un nombre, un símbolo y unos decimales. Y como podemos ver, nos dice que si esto es más largo que 520 bytes, esto se divide y luego es concatenado. Y es que si nos vamos hasta el final, el OPCAT necesita ser reactivado para usar el protocolo de CAT en la red de Bitcoin. Hoy esto funciona y es compatible con cualquier blockchain que tenga OPCAT. ¿Qué blockchain será que tiene por ahí OPCAT, verdad? Pues estamos hablando de Fractal. Entonces, este metaprotocolo no funciona en la red de Bitcoin porque no hay OPCAT. No está ese código, esa funcionalidad base
ya que utiliza a nivel de lenguaje de scripting, de programación. No hay que entender todo eso, pero ya cuando tienes una idea de qué es, ya entiendes por qué y qué diferencia tiene esto versus un BRC20. Es un metaprotocolo que tiene una función base más, y esa función base le permite hacer scripting más avanzado. Cuando hablamos de Ethereum, sabemos que el EVM es Turing Complete. ¿Qué significa este término? Básicamente quiere decir que si se le da el recurso y el tiempo necesario, esto puede resolver cualquier problema que se le ponga. Y cuando un lenguaje es Turing Complete, básicamente se refiere hoy en día a cualquier lenguaje moderno, ¿verdad? Quiere decir que pues es un lenguaje en cierta forma más potente versus uno que sea Turing Incomplete, como es el caso de Bitcoin. Y esa es la principal diferencia. Y es que si nos ponemos a buscar script de Bitcoin, ok, aquí nos dice que el Bitcoin utiliza este lenguaje que no es Turing Complete. Vean cómo lo dice aquí claramente. No tiene loops, ya voy a explicar qué significa, pero mira, quería mostrarte que esto que tiene aquí, códigos OP, de igual manera que los tiene Ethereum. Y aquí le acabamos de preguntar a GPT para hacerlo más sencillo, el límite global de operaciones para un script es de 10.000 operaciones. Y el límite de operaciones relacionadas con verificación es de 210. Ahora, tú no tienes que saber qué significa todo eso, porque te lo voy a explicar. Básicamente hay unas limitaciones de ciertas instrucciones, la cantidad de instrucciones que pueden haber. Esta limitación permite que no pueda haber loops infinitos, lo que quiere decir que así se le dé tiempo y recursos infinitos, el lenguaje no va a poder seguir calculando hasta el infinito, por ende no es Turing Complete, está limitado. Y todo esto se hace porque estamos hablando de Bitcoin y se hace para darle seguridad, porque si no se pudiesen crear loops infinitos. Acá podemos ver cómo dice que en 2010 Satoshi Nakamoto, debido a que tenía preocupaciones por la seguridad, quitó este código OP del script de Bitcoin, debido a que podían haber DOS, Denial of Service Attacks, o sea, ataques que mantuviesen a la red ahí en un loop infinito, ¿verdad? Ya entiendes de dónde sale todo eso, y que iba a causar requerimientos de memoria exponenciales. Y que debido a esto Satoshi quitó el OP-Cat. Pero hoy en día grandes mentes criptográficas como es Eli Ben Sasson, que es fundador de Starknet, que esto es una noticia que les voy a mencionar en otro video completamente, pero básicamente Starkware creó un fondo de $1 millón para incentivar a que desarrolladores buscaran formas de hacer la red de Bitcoin segura con el OP-Cat dentro de la red. Y es que básicamente vemos que Starkware está buscando hacer un Layer 2 que haga settlement o que se verifique tanto en Ethereum como ya lo hace, pero también en Bitcoin. Una completa locura. Aquí todavía hay mucha tela para cortar, pero ahora mismo ya nosotros tenemos este OP-Cat en Fractal. Todavía falta mucho para que lo veamos en la red principal de Bitcoin, pero en Fractal Bitcoin lo tenemos desde su inicio. Pero entonces, ¿va a ser el CAT20 el asesino de los BRC20? Pues ahora mismo el CAT20 está en Fractal, mientras que los BRC20 están en la red principal de Bitcoin, el Bitcoin Mainnet. Ahora mismo, como yo lo veo, Fractal va a ser este playground, este lugar de juego, experimentación, de testeo, para ver todo lo que se puede hacer con el OP-Cat y entonces en su momento poder llevarlo a la red de Bitcoin. Si nos vamos aquí a la parte de implementación en este protocolo CAT, nos dice que nosotros podemos hacer deploy, mint o enviar CAT tokens utilizando el CLI o Command Line Interface. Esto es básicamente teniendo un equipo que corra un nodo y a través de la línea de comando poder enviar todo esto, que al fin y al cabo es código en formato JSON con un nombre, una cantidad, todo esto que ya vimos, y lo vamos a estar agregando a través de un nodo a la red de Fractal. Pero todo esto es básicamente lo mismo que venir aquí a Unisat. Lo que pasa es que ahora mismo en Fractal no está habilitado para inscribir, pero te voy a hacer el ejemplo como si estuviéramos en Ordinals. Era lo que hacíamos antes de venir aquí y en texto copiar nosotros ese formato JSON, ¿verdad? Y así podíamos mintear el token. Ahora mismo, como no está habilitado para inscribir, la única forma de hacerlo es con el nodo. Pero ¿te serviría de algo o no te serviría de algo? Porque sabemos que Fractal dijo que ellos nada más iban a empezar a indexar y a tomar en cuenta todo lo que viniese después del bloque 21.000. Y es por eso que cuando hablamos de las inscripciones que se estén haciendo ahora mismo, puede que no tengan valor, que Unisat no las reconozca, al menos en su indexador.
Pero sabemos que también está por otro lado lo que dicen que en Ordinals, que first is first, o sea, el que llega primero es el primero. Pues si ese fuese el caso, entonces estuviésemos hablando de Inscribe, porque fueron los primeros que hicieron un token en la red de Fractal con este metaprotocolo y le pusieron Flux. El tema es que sí, este Flux fue el primero, pero ¿qué aporta? ¿Verdad? O sea, ¿qué hace diferente? No hace nada. ¿Qué quiero decir con que no hace nada? Sí, hizo un token, pero se supone que lo que hay aquí grande es que tenemos el OP-Cat. Y ese metaprotocolo de ellos, al menos en esta versión inicial que dieron, no utilizaba el OP-Cat. Entonces es como que, bro, estás haciendo lo mismo que pudieses haber hecho, no sé, en cualquier otro lado. ¿Sí me explico? No estás utilizando las funcionalidades que trae. Entonces, sí fue el primero, pero, ¿verdad? Luego, entonces decimos, ok, digamos que el OP-Cat sí va a estar usando las funcionalidades, pero ¿van a reconocer los mints de una vez? Esa es la parte que pues no creo, porque ya el equipo de Unisat dijo que va a ser hasta después de ese bloque. Sin embargo, el venir, interactuar, usar el protocolo, hacer mint, deploy, entender cómo funciona, versus no saber nada, esperar que venga el bloque 21.000 y luego que salga, entonces ahí empezar a ver qué es todo eso, de qué se trata. Mientras que la gente que lo empiece a hacer ahorita y empiece a estudiar todo esto, ya va a saber de qué se trata para que cuando llegue ese bloque ya estés listo. Y si quieres siempre estar listo, enciende la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí te dejo las masterclass que no te puedes perder y el live de Fractal Bitcoin.